Buenas noches, mi nombre es Patricia Vázquez, espero que estén bien y el tema que vamos a hablar sea de su interés. Una pequeña entrevista al ciudadano Aníbal Flores, por el cual vamos a hacer las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles fueron los principales hitos en la evolución de la agricultura a lo largo de la historia? Para que tengan un poco de conocimiento, te voy a decir los siguientes puntos. Los principales hitos incluyen la domesticación de plantas y animales, la revolución agrícola en el siglo XVIII con el uso de nuevas técnicas y herramientas, y la revolución verde en el siglo XX que introdujo variedad de cultivos de alto rendimiento y el uso de fertilizantes químicos. La segunda pregunta, ¿qué papel ha jugado el conuco en la sostenibilidad agrícola en Venezuela? El conuco es un sistema de agricultura tradicional que promueve la diversidad de cultivos y el uso sostenible de los recursos naturales, ayudando a mantener la fertilidad del suelo, a preservar las prácticas agrícolas comunes. Tercera pregunta, ¿cómo ha evolucionado el derecho agrario en Venezuela desde su creación hasta hoy? El derecho agrario en Venezuela ha evolucionado desde sus primeras normativas coloniales, pasando por reformas agrarias significativas en el siglo XX, hasta llegar a un marco legal contemporáneo que busca regular el acceso a las tierras y promover el uso sostenible. Cuarta pregunta, ¿cuáles son las nociones fundamentales del derecho agrario que todo agricultor debe conocer? Las nociones fundamentales incluyen el concepto de propiedad agraria, los derechos y deberes de los agricultores, las regulaciones sobre las tierras baldías y los principios que rigen la función social de la propiedad. Quinta pregunta, ¿qué importancia tiene el principio de la función social en la propiedad en el contexto agrario? Este principio establece que la propiedad debe cumplir una función social y de no ser utilizada únicamente para el beneficio privado. Promueve un uso responsable de la tierra que beneficie a la comunidad y garantice la producción alimentaria. En estas preguntas, ¿qué entiendes, ya que estás tomando nota, de estas preguntas? En la primera me hablaste de los hitos de la evolución de la agricultura, ¿verdad? Aquí podemos decir que es la demostración de plantas y animales que dio paso a la revolución agrícola del siglo XVIII y la revolución verde del siglo XX. En la segunda pregunta me hablaste del papel del conuco en Venezuela. Podríamos decir que es el sistema agrícola tradicional que promueve la diversidad y cultivos sostenibles de recursos naturales. En la tercera pregunta me hablaste de la evolución del derecho agrario. Aquí podríamos decir que en Venezuela, desde las normativas coloniales hasta el marco legal actual, ha regulado el acceso a tierra, promoviendo su uso sostenible. En la cuarta pregunta hablaste sobre nociones fundamentales del derecho agrario. Podríamos decir que es la propiedad agraria de derechos y deberes de los agricultores, regulaciones sobre tierras, baldías y función social de la propiedad. En la quinta pregunta me hablaste de la importancia de la función social de la propiedad, ¿verdad? Deben cumplir una función social promoviendo en uso responsable que beneficia a la comunidad. Ok, vamos a la sexta pregunta, a otra ronda de importantes preguntas que se debería conocer. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se diferencian las teorías clásicas y modernas del derecho agrario y cuál consideras más relevante en la actualidad? Las teorías clásicas se enfocan en el aspecto económico, jurídico y tradicionales, mientras que las modernas abordan cuestiones sociales y ambientales. La teoría moderna, para mí, es la más relevante el día de hoy, debido al crecimiento del enfoque en sostenibilidad y derechos humanos. Siguiente pregunta.
¿Podrías explicar brevemente la teoría de agrariedad y su aplicación práctica? La teoría de agrariedad sostiene el derecho agrario debe adaptarse a las particularidades del sector agrícola. Su aplicación práctica se ven en normativas que protegen los pequeños agricultores y fomentan la práctica agrícola sostenible. Siguiente pregunta. ¿De qué manera interactúa el derecho agrario con otras ramas del derecho? Por ejemplo, el derecho ambiental y el derecho civil. El derecho agrario interactúa con el derecho ambiental a regular prácticas agrícolas que afectan a los ecosistemas, mientras que se relaciona con el derecho civil tratando temas sobre propiedad y contrato relacionados con las tierras agrícolas. La siguiente pregunta, ¿cómo ha influido las leyes históricas como la Ley de Tierras Baldías en la propiedad agraria actual en Venezuela? Estas leyes han buscado regularizar tierras no aprovechadas para redistribuirlas entre campesinos, promoviendo una mayor equidad en el acceso a recursos agrícolas y reduciendo el latifundio. Última pregunta de esta ronda. ¿Qué implicaciones tiene la función social de la propiedad sobre las tierras rurales en el país? La función social implica que los propietarios deben utilizar sus tierras para beneficios comunitarios, lo cual puede llevar a políticas que promuevan cooperativas agrícolas o limitaciones al uso privado excesivo. ¿Qué opinas sobre todo esto? En la sexta pregunta hablaste sobre las teorías clásicas versus modernas del derecho agrario. Las clásicas, enfocadas en aspectos económicos modernos, aborda sostenibilidad y derechos humanos, siendo esta la última más relevante como en el día de hoy. La séptima pregunta me hablaste de la teoría de agrariedad. Esta se adapta a las particularidades del sector agrícola, protegiendo a pequeños agricultores y formando prácticas sostenibles. En la octava pregunta me hablaste sobre la interacción del derecho agrario con otras ramas. Esto regula prácticas agrícolas que afectan los ecosistemas. Esto lo hace el derecho ambiental. Trata de temas de propiedad y contrato. Esto lo hace el derecho civil. Tienen relación. En la novena pregunta, influencia de las leyes históricas como ley de tierras baldías. Esta busca redistribuir tierras no aprovechadas entre campesinos, promoviendo equidad en el acceso de recursos. En la última pregunta me hablaste de implicaciones de la función social sobre tierras rurales. Aquí podemos decir que es uso para beneficios comunitarios que pueden llevar a políticos de cooperativos o limitaciones del uso privado excesivo. Vamos con la última ronda de preguntas, que sería, ¿cuál es la diferencia entre posesión y propiedad en el contexto agrario? La posesión se refiere al contrato físico o uso de una tierra, mientras que la propiedad es un derecho legal reconocido sobre esa tierra. Una persona puede poseer una tierra sin ser su propietario legalmente. Siguiente pregunta, ¿cómo se aborda legalmente la posesión violenta y qué consecuencias tiene? La posesión violenta se considera un delito y puede dar lugar a acciones legales por parte del propietario legítimo para recuperar su tierra, así como posibles sanciones penales para quienes ocupan tierras ilegalmente. Última pregunta, ¿qué impacto ha tenido el latifundio en la estructura agraria venezolana y cómo se ha abordado este tema a través del derecho? El latifundio ha generado desigualdades en el acceso a tierras productivas y se ha abordado mediante reformas agrarias que buscan redistribuir estas tierras grandes entre pequeños agricultores para formar una agricultura más equitativa.
En la 10ª pregunta me hablaste de implicaciones, perdón, me hablaste en la pregunta 11, me hablaste de diferencia entre posesión y propiedad. Aquí podemos decir que la posesión, control físico o uso de propiedad es un derecho legal reconocido. En la pregunta 12 me hablaste de posesión de tierras violentas. Esta se considera como un delito y puede llevar a acciones legales del propietario legítimo para recuperar la tierra y causa sanciones penales para quienes ocupan tierras ilegalmente. Y en la última pregunta me hablaste del impacto del latifundio en Venezuela. Esta ha generado desigualdad en el acceso a tierras productivas, abordando mediante reformas agrarias la redistribución de tierras entre pequeños agricultores para ser más equitativo. Gracias por tu cooperación. Espero que le haya gustado esta pequeña entrevista. Gracias.